también que hay tres conceptos básicos. El ABC, lo básico de las finanzas. Saber trabajar, ahorrar y saber invertir. ¿Cuándo las personas aprenden a trabajar? ¿A qué edad? De niños. ¿Y quiénes les enseñan a ser productivos? Los papás. Cuando le enseñas a tu hijo a ser colaborador en la casa, lo estás formando para el progreso y no que lleva los platitos allá al fregadero. A veces también le lavan los trastecitos, le ayudan a mami. Y a veces también doblan su ropita, tienen organizado su cuarto, su closet. Estás formando el carácter de tu hijo, el alma. Y ya saben, si prospera el alma, prospera todo. Es la promesa de Dios. Bueno, también hemos visto, ayer lo estudiábamos, 4 principios cuando vienen la crisis, que las guerras, que las deudas, que los problemas. ¿Hay que asustarse? No, hay que tomarse de Dios. Y conceptos claros. Restaurar la existencia, ¿qué quiere decir eso? Jugar limpio, hacer las cosas bien, reparar, arreglar, tomar iniciativa. Y vimos ejemplos de empresas que tenemos como creyentes que son bendecidas y prosperadas. Número 2, dijimos que hay que trabajar duro y echarle ganas. Que si hay pereza, que si hay ociosidad, va a venir pobreza. Levante la mano quien quiere ser pobre. ¿Alguien quiere ser pobre? La Biblia le dice, sea ocioso y se le garantiza, va a ser pobre. Pero pues hay que hacer lo contrario. O húyele a la deuda de consumo, que es tan típica en la cultura que estamos. Y por ahí, si hay una deuda que tiene un respaldo, que es inteligente, que genera ingresos, se le llama deuda. ¿Alguien se acuerda del otro nombre? ¿Deuda de qué? De inversión. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bien, hermana Perla, para atenta ahí a la deuda de inversión. No voy a desarrollar ese tema porque es un poquito más amplio, pero para eso están los libros. Les estoy insistiendo, léanse los libros porque hay detalles que es bueno que los profundicemos. Y número 4, ayer estudiábamos dar. Cuando damos es mejor dar que recibir. Algunas personas dicen, pero a ver, Pedro, hay una crisis, está uno escaso, le llegan 100 y uno da 10 de diezmo, ya quedaron solo 90 y más encima uno da otros 10 de ofrenda, solo quedaron 80 y todavía uno da 10 más, donaciones, 70. Entonces las personas dicen, 70 bendecidos son muchísimo más que 100 sin bendición. Es una matemática extraña. Con Dios resta no existe. Todo es multiplicación. Por eso dar es el principio. Tú das. Cuando tú das, tienes una empresa. Tú ponte, tienes una empresa y das servicio, puntualidad, calidad, atención al cliente. ¿Vendes más o vendes menos? Ahí está. Cuando das, recibes. Tienes un empleo y das. El empleador, el jefe, ¿te quiere o te desprecia? Te quiere y mucho. Capaz que un día te llama y te dice, ¿sabes una cosa? Eres el mejor empleado de esta empresa. Siempre estás dando tu sonrisa, siempre estás dando tu saludo, siempre estás dando tu colaboración. Abrimos una nueva sucursal y hemos pensado que tú vas a ser el manager. Te estábamos pagando a 15 la hora, pero creemos que si tú asumes esa nueva responsabilidad, te podemos pagar a 40 la hora. Fíjate, diste. Cualquier cosa que no vayan entendiendo, no duden, me preguntan. Y también cualquier cosa que quieran consultar, recuérdense que tenemos el consultorio financiero para que los que tengan sus negocios, sus proyectos, pues conversemos y esto sea impulsado. Así alcanzamos la libertad financiera en Cristo y la fuente de la que estamos obteniendo todas estas ideas es la Biblia. Por eso hablamos de educación
financiera bíblica. Hoy vamos a ver el tema más importante, les dije. Lunes, el que viene el lunes, ese es el día clave. ¿Cómo se administran las cosas que Dios nos ha confiado? Recursos, el ingreso, el salario, posesiones, propiedades. El cuerpo que Dios nos ha dado también nos lo ha dado en confianza. El automóvil, claro que sí. Los cultivos, todo lo que Dios nos ha dado, todos esos son recursos, pero eso implica tener sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que da Dios, por eso la llamamos sabiduría celestial. Y aquí hay un punto que es bien importante, es un libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. ¿Qué página están viendo ustedes ahí? Y Dios, ella puso esto, mira, el desarrollo del carácter cristiano se obtiene por medio de la fiel mayordomía, en el uso sabio de los recursos, de los bienes temporales. Ayer, antier, les he venido diciendo, finanzas no es dinero, finanzas es ¿qué? Carácter. Y la mayordomía, el manejo de los recursos financieros y de toda índole, de todo tipo, eso implica una capacidad. Y esa capacidad es un don que Dios te va dando. Es decir, Dios nos quiere desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a llevar al cielo de esta tierra? El rancho, ¿verdad? Vamos a llevarlo al cielo. ¿Sí o no? ¿No se lleva el rancho? Ah, pero la camioneta sí, la troca perrona, esa sí nos la dejan llevar al cielo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Tampoco. A ver, ¿qué es lo único que vamos a llevar de esta tierra al cielo? Un carácter. ¿Y qué es lo que desarrolla el carácter cristiano? La mayordomía. Cuando tú cristiano, esta semana, aunque hay temas de dinero y esto, la verdad es una semana para prepararnos para el reino de los cielos. Volvemos a esa lectura. El que desarrolla su carácter cristiano es algo que se logra a través de la fiel mayordomía. Sí, porque cuando somos buenos administradores o buenos mayordomos, nos volvemos pacientes, nos volvemos previsivos, nos volvemos ordenados, nos volvemos fieles, nos volvemos obedientes, nos volvemos con criterio. Y todo eso le gusta a Dios. O sea, si no hubiera mayordomía, si no hubiera nada que administrar, tal vez nos derrumbaríamos por dentro. Sería todo relax, diversión, entretenimiento. Y ojo, tristemente es mucho lo que está pasando hoy en día. La gente anda muy desconectada de las realidades. La gente anda pensando en entretenimiento, en el fútbol, el juego de pelota, el seriado de Netflix, la farándula, el juego de balón. En eso anda la gente. La moda, los grupos de música. Y se nos está olvidando algo vital, que es nuestro carácter. Biblia encontramos lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol para los no judíos, o sea, para nosotros. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo que nos dijera? En primera de Corintios 4:2 dice, vamos a leerlo todo, a ver, aclaren su garganta, carraspeen, a ver, fuerte, que se oiga el carraspeo. Y ahora contamos a 3 y ustedes van a leer. 1, 2, 3. ¿Cómo nos quiere hallar Dios? ¿Qué significa ese texto? Lo voy a decir de otra manera. Cuando tú vayas al cielo, definitivamente en la tierra tienes que haber aprendido a ser fiel. Y eso, si no lo cumples, tremendo problema. Casi que como que si no aprendimos a ser buenos siervos, no vamos a escuchar, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero escuchar eso de Dios. Así que yo quiero ser un buen mayordomo. ¿Le pedimos eso a Dios? ¿Entendimos claramente ese concepto especial con Dios antes de seguir? Vamos a orar. Oremos. Padre,
estás diciéndonos en tu santa palabra que nos quieres hallar fieles. Estamos estudiando que vamos a llevar a tu reino solamente una cosa de esta tierra, un carácter transformado. Y vemos que la virtud que quieres que tengamos, una muy importante, nos quieres hallar fieles. Por eso estamos orando, porque el Espíritu Santo es el que nos puede transformar, porque el Espíritu Santo es el que nos puede dar el quererlo hacer, el querer como el hacer, como también el hacerlo. Por eso, Señor, rogamos humildemente que al hacer este estudio, tú nos guíes y nuestro carácter pueda seguir creciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. En su dulce y santo nombre oramos. Amén. Amén. Entonces surge una pregunta, si Dios nos quiere hallar fieles a todos, la pregunta es, para que nos podamos volver bien obedientes y bien fieles. ¿Quieren saberlo? No los veo como muy entusiasmados, hermanos. Tengo también un temita de nutrición. Si quieren me paso un tema de nutrición. Es más amigable. O puedo explicar cómo podemos ser fieles. Vuelvo y pregunto, ¿quieren saber cómo podemos ser fieles? Ya se siente un poquito más de entusiasmo. Una vez más voy a preguntar, ¿quieren saber cómo nos puede Dios hallar fieles? Vamos a echarle ganas entonces. Tomen nota. Agarren una libreta, su celular, porque vamos a ver algunos textos bíblicos y les puedo asegurar de su carácter para cuando venga Jesús. Y no solamente para que cuando venga Jesús estemos formados, sino para que aquí en la tierra nos vaya mejor. Porque prosperamos aquí si prosperamos interiormente. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ganar más dinero? ¿Y cuántos quieren estar al mismo tiempo preparados para cuando venga Jesús? Pues entonces respondamos, ¿qué hacer? Primer punto, ¿qué hacer? Vamos con esto. Emplear presupuestos. ¿Cómo es eso? El fiel, el buen mayordomo, él sabe en qué terreno está parado. Y eso se llama hacer presupuestos. Una vez alguien me dice, ¿y eso dice la Biblia? Porque eso de los presupuestos, eso es como para contadores. No, eso es para todos, hasta para los niños. ¿Y quién dijo? ¿Jesús dijo eso? ¿En dónde? Los hermanos se espantan. ¿Dónde Jesús dice que hay que hacer presupuestos? ¿Creen que eso está en la Biblia o no? ¿Y creen que eso lo dijo Jesús? ¿Cuántos creen que si Jesús nos instruye en algo, hay que hacerle caso porque Él es Dios? Si el mismo Jesús viniera y te dijera lo que tienes que hacer, ¿tú lo obedecerías? ¿Sí o no? Bueno, pues lo vamos a obedecer. Abramos la Biblia, aquí lo tengo ya, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Jesús le habla a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús aquí en este lugar? A ver, levanten la mano los que son discípulos de Jesús. Todos somos discípulos de Jesús. ¿Qué nos dice el maestro? Nos dice, porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre, o sea, emprender un proyecto, no se sienta primero a qué? Eso en lenguaje contemporáneo. Presupuestos. ¿Y quién nos está instruyendo? Jesús. Y dijimos que le haríamos caso. Y luego añade Jesús, ¿y para qué calcular los gastos? Dice, para ver si se tiene lo que se necesita para poder concluir o acabar el proyecto de construir la torre. Y luego añade, esa es una linda explicación de Jesús, porque si no hay los recursos, la torre te va a quedar inconclusa. No vas a terminar el proyecto. Y todavía dice Jesús, y vas a ser el hazmerreír del pueblo, entre otras consecuencias. Ni qué hablar de la pobreza. ¿Por qué Jesús instruye eso a sus discípulos? Porque Jesús quiere que nosotros seamos conscientes de lo que hacemos. Ese concepto, sin saber cuánto espera ganar, sin saber cuánto espera producir. Nadie debería ir a una tienda sin una lista de lo que va a comprar.
Porque una persona se va loquita a la tienda y eso, oye, aquí agarra y aquí cuando se llega a la casa se enoja el marido, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes son cristianos, eso nunca les pasa, ¿verdad que no? No, eso no nos pasa, eso son las historias de los paganos, pero nosotros seguimos a Jesús y hacemos caso de lo que dice Jesús, ¿sí o no? Y si no, seguimos orando y diciéndole al Señor, Señor, transfórmame. ¿Qué dijimos? Que esta era la semana de la transformación del carácter. El carácter tiene que ser santificado para que Dios nos pueda llevar al cielo. Eso es tan importante. ¿Y cuál es la herramienta que usa Dios para cambiarnos? La mayordomía. Por eso los hermanos cuando termina esta semana me han dicho, uy, esta es la semana más espiritual en la que yo he estado. Y llevo 30 años viniendo a la iglesia. Digo, ¿en serio, hermano? Sí, porque yo nunca había hecho la conexión entre la mayordomía y la santificación. ¿Qué es santificación? Ser cambiados, ser mejorados, ser transformados. Todos lo necesitamos. ¿Cuántos aquí tenemos defectos del carácter? Todos. El que cree que no ya tiene uno, se llama orgullo. Y ese sí que es malo. Así que diga también que sí lo necesita, hermano. ¿Sí o no? Mayordomía. Jesús nos dice, siéntate, calcula. ¿Qué es un presupuesto? Mira, es sencillo. Un presupuesto es un par de hojas de papel y un lápiz. A una hoja le pones, ¿cuánto gano? A la otra hoja le pones, ¿cuánto gasto? Y ya está. En la hoja de cuánto gano. Entonces tú vas llevando ahí los récords, los tiquetes de pago, los cheques, o que soy independiente y tengo un negocio, llevas un promedio, vas registrando y que en estos meses gané tanto, en 3 meses gané aquí uno más, aquí uno menos, pero promedié, así que estoy contando con tanto. Eso es el ingreso. Y la otra hoja, el gasto. A ver, en esa hoja del gasto, ¿qué pondríamos en la hoja de gastos? Ayúdenme a poner ahí. ¿Qué se pone en la hoja de los gastos? La gasolina, ¿qué más? El gas, el celular, la luz, muy bien, le llaman utility. Está esto, en clase uno enumera, pero con los libros hacen. Hay una página donde está para el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, aquí está el presupuesto de ingresos. A veces nos hacen el descuento que el Medicaid, que el Medicare, que el Social Security. Para el caso de Estados Unidos, aquí está claritito. Ay, pero es que no quiero rayar el libro. Sáquele una fotocopia, hermano, ya está. Y aquí está el presupuesto de gastos. Más adelantito está la lista completita, detallada. Ay, si uno tiene un pariente y le está mandando una platica y lo quiere presupuestar, ahí lo pone, hermano. Lo importante es que uno sepa cuánto gana. A Google y ponga ahí hojitas para hacer presupuestos y las imprimes. Que no me gusta ni meterme a Google. Bueno, ponga un par de pedazos de papel y siga el consejo de Jesús. Amén. Les confieso algo. Les conté que tuve muchos problemas con deuda. ¿Saben cuál era mi problema? No hacía esto. ¿Y saben una bendición tan grande que me dio el Evangelio? Seguir esta instrucción de Jesús. Me puse a orar, le dije al Espíritu Santo, dame el querer. Y me dio el querer hacer el presupuesto. Y luego le dije, dame el hacer. Y agarré papel y lápiz y me pegué el primer golpe duro. ¿Por qué razón? Porque me di cuenta que estaba gastando más de lo que estaba ganando, porque cuando tus gastos son más grandes que tus ingresos, enciende las alarmas. Pero cuando Jesús, que es tan sabio y tan amoroso, nos dice, siéntate a calcular, nos está diciendo, ahí no te va a pasar nada, porque tú vas a saber con cuánto es que vas a contar. Cuando tus ingresos son más grandes que tus gastos, felicitaciones. Ya no estás acumulando deudas, estás acumulando ahorros. Y eres un mayordomo fiel. Es una virtud que Cristo quiere que tú tengas para cuando vayas al cielo. Pareciera que Jesús no quiere gente que llegue al cielo desordenada. ¿Sí o no?
¿Y en dónde se da uno cuenta que es desordenado? En la tierra. ¿Cómo? Con la mayordomía. ¿Y en qué? En los presupuestos. ¿Y quién enseña eso? Dios. ¿Dios? Sí, Jesús es Dios. Jesús es Dios que se manifestó en la carne. ¿Sí o no? Ahora, yo les pregunté hace un rato, ¿cuántos de ustedes si escucharon al mismo Jesús decirles esto, lo obedecerían porque es Jesús? Todos levantaron la mano. Queridos, ahora nos tocó hacer presupuestos porque ustedes mismos dijeron que le obedecerían a Jesús. ¿Cómo les parece ese detalle? ¿Cuántos hacen presupuestos? Levanten la mano los que hacen presupuestos. Algunos lo hacen. Y pues obviamente, si pregunto cuántos no, pues el resto levantan la mano. Y entonces estamos desobedeciéndole a Jesús. Entonces lo que voy a pedirles a los que hacen presupuestos y saben hacerlo, que si algún hermano se les acerca y les dice, yo nunca he hecho un presupuesto, no sé cómo, ¿tú me ayudas? Dedíquenle un ratito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Podemos ayudarle a los que no saben? Porque yo me voy. Si yo me quedara, me dedicaría con cada uno a hacerle su presupuesto y no los dejaría en paz. Yo no dejaría en paz a ninguno hasta que no le viera el presupuesto. Denle gracias a Dios que no soy pastor, porque sería un pastor intenso, insoportable. Los hermanos no me querrían. Es que ese hermano Pedro anda detrás de mí, que el presupuesto y que el que le haga el presupuesto y dele con el presupuesto. Pues es que yo obedezco a Jesús, me tomo esto muy en serio. Hay hermanos que cuando me les dedico me dicen, hermano, gracias a todo eso empecé a equilibrar mi vida financiera y me di cuenta que finanzas no era dinero, que finanzas era carácter. Detrás de esta instrucción de Jesús hay un principio, el orden. Y el orden es muy importante. Esta pregunta, a ver si alguno sabe la respuesta, como para darle hasta premio. ¿Cuál es la primera ley del cielo? Por ahí lo están diciendo. ¿Cuál es la primera ley del cielo? El orden. Eso dice la pluma inspirada, el espíritu de profecía. Tremendo. Miren, el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y ¿qué más? Vacía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no está Dios, hay desorden y está eso vacío. Pero cuando viene Dios, hay orden y plenitud. En las finanzas es lo mismo. Una persona donde no hay Dios, desorden y vacío. Problemas, escasez, angustias. Pero cuando viene Dios, llega el orden. Y lo primero que la persona hace es seguir este consejo de Jesús. Entonces pone sus finanzas en blanco y negro. Las finanzas, el presupuesto es como una radiografía. Tú miras ahí, hay gente que me dice, ay, con razón tenía tanto problema. Si es que yo avanzaba a ciegas, dando palos de ciego, sin saber ni con cuánto contaba. Y me metía a una tienda y de todo me enamoraba. Y me llegaban tarjetas de crédito y todas las agarraba. Y yo ni echaba números. La otra vez me decía un hermano, ay, me dieron una tarjetita de crédito de 10,000. Imagínense eso. Y me dice así, ya tengo ingresos adicionales por 10,000. ¿Cuántos creen que una tarjeta son ingresos? Eso no es ningún ingreso. Es una venarrota peligrosísima con un 30% de interés anual. Y el hermanito se ha tenido sus vacíos, sus dolorcitos para allá de años atrás. Ay, esos zapatitos tan bonitos me los compro. Ay, esa camisa tan bonita. Ay, esa loción que huele tan rico. Y compra con el plástico ese. Y cuando le llega el primer balance, ay, tan lindo me llegó el pago mínimo. Tengo que mandar $25. Y no se da cuenta del infierno que se le está viniendo encima. Ustedes se ríen porque son normales, sé que eso no les pasa, porque sé que hacen presupuestos y son cristianos desde que, me han dicho que hasta nacieron en la iglesia, ¿sí o no? Y si no, seguimos orando. Seguimos orando. Mira, la primera ley del cielo es el orden. Tú miras lo más grande que existe, las galaxias, perfectamente ordenadas. Tú miras lo más chiquitito que se puede conocer y comprender, y debe seguir de más chiquito, pero es el átomo. Neutrones, protones, electrones, ya estamos en cosas mínimas. Perfecto orden. Lo más chico como lo más grande en perfecto orden. La primera ley del cielo es el orden. Y la primera ley de las finanzas, ¿cuál es la primera ley de las finanzas? La misma, el orden. Una persona ordenada tiene una gran virtud divina
Y es lo que Jesús nos está diciendo. Dios a los administradores les dice, los quiero hallar fieles. ¿Qué hay que hacer? Orden. ¿Cuántos creen que en el cielo va a haber orden? Es ahora la pregunta, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que el orden se debe aprender antes de ir al lugar del orden? ¿Ustedes creen que uno llega al cielo y ¡ay! ¿Cielo? ¿O mucho antes de entrar al cielo? Desde que somos niños. Es el deber de los padres. Por eso la mayordomía es la herramienta celestial que forma el carácter para poder ir al cielo. ¿Se está entendiendo? Obra misionera, más cristianos. Mayordomía y fidelidad. Cristianos de calidad. Cristianos fieles. Porque cuando tú echas un presupuesto, calculas sin ningún problema el diezmo. ¿Sí o no? Pero si ni siquiera llevas cuentas y te dicen que es dinero y cuánto doy, pues echa ahí cualquier cosa. Ponga ahí lo que sea. No ponga nada, que eso ahí nadie se da cuenta. Oiga, tremendo. Tremendo. Hay fidelidad, hay conexión con Dios, hay adoración, hay relación con el Señor, hay crecimiento. No lo hay. Bueno, el resto, pues ya saben, libros, materiales, hagan inversión. Yo les inculco mucho la lectura porque a mí me encanta que quede un auditorio que ame la lectura de la palabra de Dios y se forme con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos expande el conocimiento. Es una de las cosas con las que más luchamos, es una especie de cruzada por la lectura. Y estoy feliz porque casi todos tienen libros. He dejado tareas. Hay 2, 3 señoritas que les dejé capítulos para leer. Y les voy a pedir que nos ayuden con eso, porque es bonito, la lectura es vital. Si no hay lectura, lo que siempre pasa, ¿cómo les fue ahí? Bonita la semana. ¿Y qué dijo? Ay, habló bonito ese señor. ¿Pero y qué dijo? Habló bonito ese señor. ¿Pero qué dijo? Habló bonito. Entonces no se sabe nada, pero qué bonito lo contrario. ¿Qué dijo? Que había que hacer presupuestos y aquí tengo el mío, mírelo. Ah, eso es distinto. En finanzas no es lo que sabes, en finanzas es lo que haces. Bueno, dejamos ese punto ahí, vamos con más. Dios quiere hallarme fiel, ¿qué más debo hacer? Número 2, dice la Biblia, tárdate en gastar. Ojo, todos, atención todos, tárdate en gastar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Oiga, los veo como estresados, hermanos. Yo creo que mejor les voy a dar el tema de nutrición. ¿Les parece mejor? ¿Me cambio a nutrición o quieren que sigamos con este? Si por ahí alguno se incomoda, no me va a tirar piedras, hermanos. Es que yo sé que en la antigüedad los predicadores los agarraban a piedras. Cada rato mataban predicadores en el Antiguo Testamento. No sé si lo han leído, sí. Porque uno se me anda ya a decir cosas de la Biblia y la gente se enoja. Y yo los veo como estresados, hermanos. La Biblia dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Pero corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Y pastor, yo me quiero ir tranquilo a Houston sin tener enemigos en Elsa. Mejor voy a pasar al tema de nutrición y dejamos este tema para otra ocasión. ¿Les parece bien? El temita de nutrición es amigable, nadie se enoja. ¿Quieren oír esto? ¿Quieren los dos? La hermana le quiere oír de la nutrición también, pues ya estando acá, pues aprovechar, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son necios? ¿Hay necios? Entonces no predico porque me va a odiar. El necio me lo va a echar de enemigo. Voy a consolarme pensando en ¿cuántos aquí somos sabios en el Señor? Levanten la mano por fe, pero bueno, a un grupo de sabios se le puede hablar, porque los sabios se corrigen, corrige al sabio y lo harás más sabio. Ok, vamos a hacernos más sabios. Entonces sigamos tranquilos. Mira, dice la Biblia en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente se le garantiza que va a ser pobre. ¿Cómo así que el que se apresura alocadamente? El que no tiene razonamiento, el que no se detiene, el que es desenfrenado, el que agarra la cartera, la tarjeta de crédito y sale volado a la tienda, o agarra a los amigos y compra y gasta a manos llenas. Eso es el que se apresura alocadamente. Ahí fue la vitrina de los automóviles. ¡Ay, tan bonito ese automóvil! Y el vendedor ahí trabajándolo. ¡Ay, que se lo merece! ¡Ay, que le queda bien! ¡Ay, que se ve elegante! ¡Ay, que la cuota es mínima! Y lo sientan ahí, haga el driving test. Y eso queda enloquecido con ese carro. Todo el que se apresura alocadamente se va a volver pobre.
Se metió en esa deuda y ahí está otro pobre en carro gigante. ¿Sí o no? Ya expliqué por qué financieramente no es buena idea hacer eso. Sale el carro del dealer y ya perdiste el 20% del valor. 5 años después has liquidado el 80% del valor. Y si estamos hablando de un carro de $50,000, haz de cuenta que cogiste 35,000 y les metiste fuego. Nunca más los vas a volver a ver. Nunca más. Y es bíblico, es bíblico. ¿Qué es apresurarse alocadamente? Es ser emotivo, es ser visceral. Por eso se llaman personas viscerales, se emocionan y no se dominan, y eso salen como locos. Yo conozco gente que se gastan $20,000 en una fiesta. En una fiesta. Ustedes se ríen porque son normales, sé que jamás harían alguna cosa como esa. Imagínense, ¿no? Yo conozco familias, estamos ahorrando, ay, qué lindo, los felicito. Sí, estamos juntando mucho, mucho dinero. ¿Y para qué? No, para celebrar una fiesta, para una persona de la familia que va a cumplir. No, no puede ser. Es increíble. Yo he visto niñas muy sabias, muy inteligentes, le dicen a sus papitos, papi, no te gastes dinero en una fiesta. Yo quiero ese dinero como el capital semilla de mi primer negocio. Así escuché a una niña en México. Y los padres agarraron toda esa lana que era harta y la niña montó su primer negocio. Qué sabiduría. Conocí el caso de otros niños, de otra jovencita aquí en Estados Unidos. Papi, yo ya tengo mi pasaporte, nací aquí, no quiero fiestas, quiero cultura. Le pagaron un viaje a Europa. Eso es una persona bien sabia, una persona con mucha sabiduría. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, los veo realmente estresados. Yo no sé si pasarme al tema de la nutrición mejor. ¿Quieren que siga o no sigo? Pero los veo como que no les está gustando la temática, hermanos. Están muy, muy fuertes los ejemplos. ¿Seguimos? Vamos a echarle ganas, pues, estamos aprendiendo. Como dijo Jesús, vamos a ser humildes. Humildes de corazón. Igual yo ya el sábado me voy, así que si quedan enojados, pues ya con el que los hizo enojar se fue. Así que ya está. ¿Está bien? Bueno, yo ya me voy, así que si a alguno no le gustó, ya ese hermano que dijo eso ya se fue. Pero espero que el Espíritu Santo siga trabajando con nuestros corazones. Bueno, me gusta lo que dice estas mismas palabras, y es igualito, van a ver, pero quiero traerlo a un lenguaje que me gusta mucho. Está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Son los mismos conceptos de la palabra de Dios, pero puestos en un lenguaje un poco más contemporáneo. Por eso me encantan esos libros. La escritora dijo, no me anden mencionando en público, así dijo ella, porque el único digno de toda alabanza y honra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo por eso nombro los libros, las páginas, más no la autora, porque respeto lo que ella pidió. Pero creo que es muy conocida en el entorno de nosotros. ¿Sí o no? ¿La conocemos o no la conocemos? Bueno, esta escritora, basada en la Biblia, noten que es lo mismo que estaba en Proverbios, que fue escrito hace más de 3,500 años, con razón que el pueblo judío es tan educado financieramente. Mira, escribió, muchas familias llegan a ser pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Tremendo. Entonces no hay ahorro, no hay presupuestos, hay pura emotividad, visceralidad. Ay, gané, vámonos al restaurante, vámonos a la tienda, comprémonos tal cosa. Ese televisor grandote que está en clearance. Y entonces la Biblia les dice, esos van a ser pobres. Así que hay que tener de verdad esa capacidad para comprender lo que hay que hacer. ¿Qué se hace? No se sale a gastar. Simplemente se hacen planes, presupuestos, propósitos, proyectos, que queremos hacer un viaje. Muy bien, vamos a hacer un presupuesto. Vamos a juntar el dinero. Nada de deudas, nada de deudas. Que espere el viaje, pero no endeudarnos. Como dice la misma escritora, niégate cualquier cosa antes que endeudarte. Grande sabiduría hay ahí. Oiga, ¿cómo nos ama Dios, verdad? Vemos que Dios quiere que nos vaya bien, ¿sí o no? Ahora, ¿somos obedientes? Bueno, a veces no. Estamos orando. Es la semana de la transformación del carácter. Y esperamos que el Espíritu Santo nos toque y nos diga, cuando yo escuchaba estos temas antes de ser el que los daba, yo sentía que eran tironazos de oreja.
Pero uno en la humildad dice, pues Señor, repréndeme y corrígeme, escudriñame hasta lo más profundo y cámbiame, Señor. Porque yo quiero ir al cielo y quiero ser hallado fiel. Porque a veces uno por andar comprando cosas que no necesita, termina siendo infiel. Termina uno enriqueciendo banqueros, enriqueciendo expedidores de tarjetas de crédito que se ganan el 30% anual con el dinero que ni siquiera es nuestro, el dinero de Dios. Y no entregándoselo a los banqueros. No hace sentido. Bueno, número 3, vigila los pequeños gastos. Les dije, el que tome este tema va a aprender a ahorrar dinero, que va a salir feliz. Todo lo que uno aprende, cómo se ahorra. Mira, cuida los pequeños gastos. Vamos a leer lo que dice Hogar Cristiano. HC es Hogar Cristiano, misma escritora. Página 348, misma inspiración de la bíblica y del Espíritu Santo. Dice la escritora, vigílense los pequeños gastos. ¿Qué hay que vigilar? Les llaman gastos hormiga, porque son chiquititos, pero peligrosos. Pónganle cuidado, dice, deténgase toda fuga de dinero. Tal vez se piensa que las sumas chiquitas o pequeñas no representan mucho. Eso no es nada. Ay, eso es un quarter. Ay, esos son 5 centavos. Ay, esos $2. Tal vez se piensa que las sumas pequeñas no representan mucho, pero esas muchas pequeñeces se vuelven cifras, montos gigantes. Y es que cuando uno sabe un poquito más de finanzas, no mira hoy, mira a largo plazo, mira en años, en un año, en 10 años. Los inversionistas miran a 20 años. Pero como a uno no lo han educado, a uno le han dicho es que comamos y bebamos, que mañana nos morimos, pues uno no hace provisiones. Así que uno tiene que estar atento a eso. El otro día un amigo me decía, ay, no me venga con esas cosas, Pedro, que yo quiero vivir mi vida como a mí me complace. Yo, espérate, porque uno es cristiano, uno tiene que ser dócil, como dijo Jesús. Aprendan de mí que soy dócil o manso y humilde. Entonces Dios quiere que seamos así, dispuestos. Entonces mi amigo me decía, hablando ahí con él, me confesó que se tomaba todos los días una taza de café por allá en un negocio que dice que de una sirenita verde. No sé si ustedes conozcan eso por aquí. Creo que eso no viene por acá a Elsa. Pero que todos los días se iba a poner la sirenita verde. No sé, vaya a un lugar. Yo no digo nombres para no hacer propagandas. ¿Y cuánto te cuesta el café? No, eso allá no es barato. Y me gusta el cafecito con una chuchería. No sé si se entiende ese término, chuchería. O sea, con una golosina. Le gusta que la galletica, que el cafecito con chocolate, cubierto de chocolate. Bueno, resumen, $7 diarios. $7. Te dirán, eso no es nada, deje de molestar y fastidiar ahí por $7. Espérate, echamos los números. Echemos los números. Le pregunto a mi amigo, ¿cada cuánto vas? Me dice, todos los días. O sea, 7 de 7. 7 días a $7 nos da $49. Para redondear, porque semanales gastados allá en esa sirenita verde. Y le pregunto a mi amigo, ¿cuántas semanas tiene el mes? Me dice 4. Multiplícate 50 por 4. ¿Cuánto da 50 por 4? $200 a la semana allá en la sirenita verde. Al mes. Le digo, ¿cuántos meses tiene el año? Me dice 12. ¿Cuánto te da 200 mensuales por 12? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 2.400. Y ese hígado lleno de azúcar y ese cerebro lleno de cafeína, porque si le sumamos las citas médicas, el tratamiento de diabetes, el plan médico, pues esa cifra, quién sabe en cuánto vaya por allá. Con razón que nos dicen que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y lo lindo de nosotros los cristianos, que seguimos esos consejos fielmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguimos orando. Esta es la semana de la transformación del carácter. Y luego viene la pregunta más tremenda. Le digo, ¿hace cuánto que andas en esas? Y abrió su corazón con sinceridad. Me dijo, no, eso hace más de 10 años. Íbamos en 2.400 anuales, ahora por 10 años. ¿Cuánto nos da eso? Ya vamos en $24,000. Eso ya es como para sentarse uno a meditar. Y luego sigo hablando con él
Y resulta que ese mismo criterio lo tenía con la ropa, con los zapatos, con las lociones, con los viajes. Me he dicho, 10 aspectos de su vida financiera en las mismas condiciones. O sea, 24,000 por 10, ya la suma era un monto inmenso, que era la consecuencia de pequeños gastos, un cafecito y una chuchería diaria. Ya íbamos en $240,000. My God, dice aquí la hermana. Yo le dije, mira, yo sé que tú llegaste a este país guiado por un animalito al que al final le pagaste. ¿Cómo es que se llama el animal? El correcaminos, el pariente del otro. No tienes programa de jubilación de gobierno, no tienes 401k, no tienes Roth IRA, no tienes ahorro, no tienes Social Security, pero tienes un cuerpo lleno de azúcar y cafeína. Y le dije a mi amigo, mira, yo vivo en Texas y te quiero contar algo aquí entre amigos. Con $240,000 de disciplina, de presupuesto, de fidelidad, uno en Texas se compra una casa. Y una casa cuando uno tiene 60, 65 años y la renta le caen a uno $2,000 mensuales que paga el inquilino. Y cuando uno ya está mayorcito, a uno le convienen más si no tiene Social Security. Así que si hubieras pensado en no ir allá a donde la sirenita verde, hubieras cuidado tu cuerpo, hubieras echado los números como dice Jesús, hubieras llegado a un programa de jubilación tremendo para tu vejez. ¿Sí o no? Esas ligerezas salen caras y ese es el tipo de persona que cuando pasan los platillos de diezmos, de ofrendas, se enoja. ¿Qué sacadera de plata en esta iglesia? Era toda hora pidiendo plata, enojado. Ustedes se ríen porque son normales. Sé que jamás hablarían de esa manera. Son cristianos. Así hablan los paganos. Pero así habla mi amigo. Qué tristeza. Ahora, ¿por qué no le gusta colaborar en la iglesia? Paradójicamente, porque está usando el dinero para autodestruirse. La falta de disciplina le está saliendo carísima. Esos son de los que dicen, ay, ojalá viniera un político y me diera un subsidio. Cuando la Biblia dice, tú serás cabeza y no cola. Tú estarás arriba y no abajo. Tremendo. Todo esto, finanzas es puro carácter, firmeza, virtudes, orden, el orden. Qué lindo todo esto que uno aprende. Mira, número 4, ¿cómo puedo ser hallado fiel? Dice, modera tus deseos. Hogar Cristiano, página 341. Padres, aprendan a vivir dentro de sus recursos, según sus posibilidades. Hagan que sus deseos sean pocos y sencillos. Oigan eso. Hagan que sus deseos sean pocos y sencillos. Vivir económicamente. Les pongo un ejemplo. Cuando visito estos lugares, a mí me gusta mucho caminar. Yo pongo en el celular Hiking Trail Near Me, un lugar para caminar cerca de mí. Siempre en un área ¿cómo se dice? Un perímetro de unas 5 millas encuentro un parque bellísimo. Bosques, árboles, un sendero muy a menudo pavimentado. ¿Cuánto me vale ir ahí? Nada. Y disfruto, me sale gratis. Ni siquiera ahí me cobran el parking. Y me acuerdo lo que dice la Biblia. Dios nos ha dado de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Así que mantenernos ejercitados, conocer lugares preciosos, nos sale gratis. Pero a uno le andan inventando en esos celulares que mire que este destino, que esto de exótico, que este resort, que no sé qué, y todo el tiempo con un montón de cosas carísimas. El otro día conocí unos amigos, me confesaron que se habían gastado un dineral, no se imaginan cuánto, que para ir a ver a un ratón. Oigan esto, es increíble. Ustedes se ríen porque son normales. Un ratón que ni siquiera era un ratón de verdad, era un ratón dibujado. ¿Cómo les parece eso? Por allá en la Florida, ¿cómo es que se llama el ratón ese que? Oiga, y más encima a crédito. Sacaron una financiación de 70 y tantos meses con una tasa de interés tan alta para irse por allá a la Florida a ver un ratón. Claro, ustedes se ríen porque son normales, jamás harían alguna cosa como esa. Es que esas locuras en que nos metemos, ¿sí o no?
Yo le dije a mi amigo, mire, si para ver un ratón usted saca una alcantarilla y ahí están los ratones vivos y de verdad, y no tiene que endeudarse para que los niños vean ratones. Ustedes se ríen porque no, nunca lo harían. Yo recuerdo una vez que contesto en una iglesia y una señora a la salida, pero ¿cómo fue a decir eso? Si ese era el sueño de nuestros niños. Dije, pues está bien, respeto eso, pero el concepto que sí quiero enfatizar, si quieren hacer un viaje, trabajen, hagan un presupuesto, ahorren, junten todo el dinero, prepaguen el viaje, todo pago, vayan, gocen, disfruten y cuando regresen no le deben a nadie nada. Pero eso andar financiando, pues ir a ver un ratón. Volvemos aquí, mira, que nuestros deseos sean pocos y sencillos. Jesús nos enseñó la sencillez, la frugalidad. Él es el dueño de todo, pero Él se despojó a sí mismo. Concepto tan poderoso, ¿eh? Él se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Si Él nos da ese ejemplo tan tremendo, pues nosotros seamos sencillos, no nos compliquemos la vida. Eso es lo bonito de andar en nuestra iglesia, que nuestra iglesia son personas sencillas, que no nos andan presionando ni andamos compitiendo. Por eso me encanta mi iglesia. Yo tenía unos amigos que eran terribles. Quedé fastidiado de toda esa gente. Eso era toda hora que dónde estuve de vacaciones, que qué marca su zapato, que qué auto tiene y se asomaban al estacionamiento. Fastidioso eso. En la iglesia nadie hace eso. Nunca nadie estuvo en la iglesia presumiendo un automóvil. ¿Sí o no? No puede ser, hermano. Seguimos orando. Que el Espíritu Santo siga transformándonos. Vamos a leer la próxima. Mira, dice, evita apariencias, no imites gente que no es ejemplo. Hay gente que no es ejemplo. Que dice Hogar Cristiano, página 349, dice, no es lo mejor tratar de aparentar que somos ricos, que somos superiores a lo que realmente somos. No nos debe perturbar que nuestros vecinos construyan, que nuestros vecinos amueblen sus casas de maneras que nosotros no estamos facultados a seguir. Dice, viene a ser un lazo para nosotros el ceder al deseo de ¿qué? Es como, oh, yo tengo más que tú, soy más que tú, mira, mi ropa es de tal marca. ¿Quién habrá sido el primer ser en la historia del cosmos que sintió el deseo de ostentación? ¿Quién fue? Lucifer. ¿Quién quiere parecerse a Lucifer? Nadie, ni Simón. ¿Cómo le va a levantar la mano, hermano? ¿A quién debemos parecernos? ¿Y Cristo fue ostentoso? Eso fue una de las más lindas lecciones que aprendí al convertirme al adventismo. Yo tuve que bajarme de la nube en la que yo vivía, una nube de fantasías, con un poco de amigos. Me acuerdo que había uno que le dejaba las etiquetas a los vestidos, en las mangas, y lo saludaba uno, ¿qué hubo, Pedro? Y le pasaba uno ahí para aquí, no, ay, la marca tal. ¿Cuándo uno ve a una persona en la iglesia haciendo eso? Jamás. Había otro que era el peor, un día se acerca y me dice, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Sientes mi loción? Mi loción es de Christian Dior, mi corbata es de Hermenegildo Segna, mi traje es de Hugo Boss, mi cinturón es de Louis Vuitton, mis zapatos son de Salvatore Ferragamo. Yo le dije, a mí se me daría vergüenza andar con pura ropa ajena y prestada, así le dije yo. Le dije, mi corbata es de Pedro Morales, mi camisa es de Pedro Morales, mis pantalones, mis zapatos, todo es mío. A mí me daría vergüenza andar contando eso. Oiga, tenía que defenderme, ¿verdad? A ustedes nunca les ha tocado ni les tocará jamás una persona así, porque ustedes vienen a la iglesia adventista. Eso no existe en nuestra iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí existe? No, aquí nadie tiene espíritu de ostentación porque nosotros seguimos es a Jesús. Y ustedes dijeron sabiamente que el ostentoso es Satanás y que nadie quiere parecérsele a él. Y que estamos hablando de finanzas. Mira, aparentar riqueza sale carísimo. Es el peor negocio. No hay nada como la sencillez, eficiencia financiera plena. ¿Qué consejos tan bonitos para ser hallados fieles? Mira cuánto se puede ahorrar. ¿Cómo se puede vivir con tranquilidad? Número 6, usa los recursos con sobriedad. Todos debemos practicar la economía, seamos económicos. Nadie debiera manejar sus asuntos, sus negocios, de tales maneras que tenga que incurrir en deudas. Recuerdo a mi pastor, el pastor Arturo González, allá en Colombia, ese fue el que me educó a mí. Un día me dice, hermano Pedro, así me decía él, hermano Pedro, sí, pastor, sabe que comer bien es más barato que comer mal. Dije, ¿cómo así, pastor? Usted se la pasa ya con esos que delicatecen y que embutidos y que esas comidas de mar. Eso es carísimo y le hace mucho daño, hermano.
vámonos para la plaza de mercado. Y el pastor me llevó a la plaza de mercado y me enseñó a comprar verduras, lechuga, brócoli y a cambiar mi dieta. Y cuando vi lo que costaba eso, dije, wow, de veras es una fracción de lo que yo andaba comprando antes. Y me decía, se lo dije, hermano, comer bien es más barato que comer mal. Y decía, mira cuánto se puede ahorrar. Y ni que hablar de esos que dicen, y quiero tener mi huerto propio. Estaba viendo un video de permacultura, qué belleza, oiga, qué hermoso eso. Que en el primer anillo las verduras, que en el segundo anillo, el tercer anillo el bosque frutal, y aquí está emocionado viendo todo eso, lo que es lo que Dios originalmente nos planteó que hiciéramos. Y cómo el mundo está tan extraño, tantas cosas que se inventan, todo basado en endeudarse y necesidades imaginarias. Somos administradores de Dios en la tierra. Dios requiere que seamos fieles. Con eso empezamos, miren, confirmándose aquí, hogar cristiano. Las bendiciones temporales, el empleo, el salario, los ingresos, los negocios. Las bendiciones temporales nos han sido dadas en cometido, o sea, en confianza, no son nuestras. El mayordomo sabe que nada le pertenece, que todo es de Dios. Y dice, se les ha dado eso a fin de comprobar si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Porque el que es fiel en lo poquito, sobre mucho se le pondrá. Entonces, que me gano 3,000 a la semana o que me gano 100,000 a la semana. Se puede ganar unos 20 millones a la semana, que eso no es nada delante de lo que es la riqueza de Dios. Él es el dueño de todo. Pero esos 1,000 o 5,000 o lo que sea que ganemos mensual o semanalmente, ¿cómo los estamos manejando? ¿Con qué criterio? ¿Con qué sobriedad? ¿Con qué lucidez? Estamos haciendo nuestros presupuestos, estamos viviendo económicamente, frugalmente, para poder dar, para poder administrar, para poder ser fieles. Claro, también para poder complacer a cosas de nuestra familia, educar a nuestros niños. También hay que, cuando a cuando, pues claro, salir, disfrutar, conocer, invertir con sabiduría. Pero ese es el criterio correcto, dice ahí. Y finalmente, ¿cómo podemos ser hallados fieles? Esta es la más importante y la dejé al final. Tenía éxito profesional y fracaso financiero. Llegué a tener 13 acreedores. Le debía dinero a 13 bancos, tarjetas de créditos, instituciones. Estaba hundido en deudas. Debía los automóviles. Le debía plata a mi familia, a mi mamá. Ustedes no saben qué es eso. Me sonaba el celular, me espantaba pensando que eran los abogados detrás de mí. Y fue así como llegué al Evangelio. Y fue cuando le pedí a Dios libertad. Le dije, Señor, dame libertad financiera. Porque leí que lo que el Hijo de Dios libera será verdaderamente libre. Y escuché esto de quien me evangelizó, yo fui evangelizado. Dice, nadie se ha vuelto pobre por devolverle a Dios lo que es suyo. Yo le dije, ¿qué es de Dios? Me dijo, todo, pero hay algo que Él ha designado que se entregue cada cierto tiempo porque Él lo quiere, para enseñarte a derrotar el egoísmo, para formar tu carácter. La mayordomía es una herramienta celestial para formarte virtudes. La más terrible razón para no ir al cielo va a ser el egoísmo. Y Dios en su infinita sabiduría nos enseñó a dar sistemáticamente. Nadie se vuelve pobre haciendo eso. La pobreza sobreviene cuando se retienen los recursos que le pertenecen a Dios, diezmos, ofrendas, donaciones. Ese día me di cuenta porque yo era peor que un pobre, porque un pobre no tiene nada, pero yo no tenía, yo no solamente no tenía nada, yo tenía una deuda gigantesca. Yo pensé que iba a estar hasta el último día de mi vida pagando deudas. Estaba pero mal atormentado, y dije, hasta que me muera voy a andar pagando deudas. Nunca pensé que pudiera llegar a ser libre de eso, pero Jesús me liberó. Y Jesús me liberó cuando me evangelizaron y no me fue fácil, pero acepté devolver los diezmos, dar ofrendas generosas y no solamente de dinero, sino también dar mi vida, mi tiempo y predicar el evangelio. Eso antes era como una maldición de varias generaciones, hermanos. Eso era pura deuda y deuda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y me di cuenta, la pobreza sobreviene cuando se han retenido los recursos de Dios.
Esa es la maldición. Eso es algo que instruyó el Señor hace muchos siglos atrás y que es importante tenerlo presente. Cuando comprendemos que Dios es quien da todo lo bueno y que el dinero es de Él, entonces es que lo usamos sabiamente. Porque no estamos manejando cosas propias, estamos manejando lo que nos han confiado. Y cuando hay ese concepto bíblico, las cosas marchan bien. Del mundo, ojo los más jóvenes, que tienen que usar las zapatillas de no sé quién, que la camisa de no sé quién, que no olvidémonos de todo eso. No nos rijamos por las modas del mundo, no ajustemos nuestros deseos a las prácticas del mundo. Tantas cosas que se inventan. No permitamos que nos dominen nuestras propias inclinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es lo que yo quiero, como yo lo quiero, a mi manera. Es que a mí me gusta eso, a mí nadie tiene que venirme a decir cómo tengo que vivir o qué tengo que comer. Hay gente que se enoja, pero cuando somos dóciles y humildes de corazón, como dijo Jesús, nos dejamos guiar. Y si nos dejamos guiar, Dios nos libera. Esa fue mi experiencia. Hundido en deudas, acepto el Evangelio de Jesucristo, hago el pacto, diezmos, ofrendas de fidelidad. ¿Y cuántas deudas tengo hoy en día, hermanos? ¿A cuántos les debo? A nadie. No le debo a nadie nada. Mi única deuda es amarles a ustedes. Y por eso vine esta semana a dar testimonio del poder del Evangelio. Y a decirles, hermanos, seamos fieles, que eso cada vez nos va mejor. Aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos que sostienen la causa de Dios, que alivian a los pobres, a los necesitados, no son los que manejan sus asuntos financieros. También son malos mayordomos. Fue mi experiencia. Cuando me decían, hay que dar, pero ¿cómo voy a dar si tengo 13 acreedores? ¿De dónde voy a sacar? Hasta me enojaba. Cuando me dijeron, Dios no necesita ni un centavo de ti, pero tú necesitas las bendiciones de Dios. Y así fue el proceso avanzando en mi vida. Los buenos mayordomos, dice, siempre son cuidadosos en mantener sus gastos por debajo de sus ingresos. Echan números y saben cómo están andando. Los buenos mayordomos son económicos por principio. Los buenos mayordomos sienten, esto me encanta, ¿para qué tienen que ahorrar tanto? Dice, para siempre poder dar. No darle al Mickey Mouse, no darle al Louis Vuitton, no darle al Fuchi, todos esos que se inventan, sino darle a Dios porque Él nos ha dado la vida y la redención. Y con un poquito de sacrificio vamos a llegar lejos. Bueno, les dije que hoy íbamos a aprender a ahorrar. ¿Aprendimos a ahorrar? Todo lo demás está en los libros. El tiempo de una vez me la ganó, otra vez, todo el tiempo me la gana el tiempo. Hay más que saber, hermanos. Acuérdense, aquí están a uno u otro, voy a exponerlos hoy una vez más. Agarren toda la colección y tengan material de lectura enriquecedora para muchos días y sigan leyendo, porque estas cosas se olvidan, pero cuando están escritas siempre se recuerdan. Son 5 libros de mi autoría, puedes acercarte a la salida para verlos. El día de mañana va a ser el día más importante. El día martes tengo el tema clave, que siempre me piden. Hermano, ¿cómo se construye el futuro financiero? ¿Cómo nos jubilamos? ¿Qué hay que hacer ahora que esta economía se va a desplomar? El imperio está en su fase final, el imperio económico que hemos disfrutado. Empezó ya su fase de deterioro. Es interesante saber los ciclos económicos y que hay que estar preparados. Así que el día de mañana va a ser vital. Si había que faltar, hermanos. No se lo pueden perder porque mañana vamos a sentarnos a estudiar cómo se proyectan los días venideros, lo que tenemos que hacer para el futuro. Cómo construir nuestro futuro financiero. No es un tema para gente mayor. Las jubilaciones es un tema para todos y en especial para los más jovencitos. Los que tienen un horizonte de inversión de 15, 20 años, 30 años por delante. ¡Ay, qué belleza! Y los que ya somos más grandecitos, igual es importante cómo construir nuestro futuro financiero. Así que mañana no se lo pueden perder. Y todo lo que se diga, ya vieron, Biblia y espíritu de profecía. Biblia y espíritu de profecía. Leo la Biblia. Más bien digan, lo que leyeron en la Biblia es distinto a lo que opina un hermanito que ya se va.
No, es lo que se leyó en la Biblia. Y la Biblia no es para cuestionarla, la Biblia es para obedecerla. Vamos a colocarnos en pie para orar, dar gracias al Señor, concluir nuestra sesión del día de hoy y venir mañana, recuérdense a la misma hora, vamos a estudiar el tema más importante de esta semana. Oremos, oremos. Padre amado que estás en los cielos, tu palabra nos ha dicho que quieres hallarnos fieles. Hemos comprendido que la primera ley del cielo es el orden y que la primera ley financiera es la misma, el orden. Hemos entendido clarito que finanzas no es un asunto de dinero, finanzas es un asunto de un carácter transformado por el Espíritu Santo. Hemos visto distintas alternativas para mejorar nuestra vida, la frugalidad, la sencillez, controlar el deseo de ostentación, hacer presupuestos, tantos conceptos que extraemos de tu santa palabra. Te damos gracias por la Biblia porque nos damos cuenta que es ciertamente como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Quizás a veces hasta nos que tú nos quieres santificar, que tú quieres que vivamos unas vidas económicas, ahorrativas, confiables y fieles. Porque el que es fiel en lo poquito, sobre mucho se le pondrá. Y va a escuchar de ti, entra en el gozo de tu Señor, es decir, la vida eterna. Padre, que esta semana que hemos declarado la semana de la transformación del carácter, siga obrando ese propósito en nosotros y que el Espíritu Santo nos siga transformando, sino que seamos realmente hacedores de tu palabra. Si nos dices que hay que hacer presupuestos, te ruego que los hermanos nos sentemos todos con un par de hojitas y escribamos, convoquemos la familia, nuestros hijitos y enseñemos estos principios y que tengamos la inquietud de indagar más, de buscar más, de nutrirnos más, de edificarnos más, porque esto te va a dar mucha gloria a ti, Señor, y va a ser algo que vamos a tener por toda la eternidad. Y que en esta vida que es tan corta hay que aprovecharla al máximo. Esta semana, ¿cómo se construye el futuro financiero en estos días finales, previos a tu venida? Gracias, Padre amado. Elevamos esta oración a ti con gratitud, con adoración, en el dulce nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Escuchamos al pastor.